El Rincón del Pesca. The Fishing Corner. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón del Pesca. Tenemos un nuevo invitado, el cual es un lujo de tener en este rinconcito, y se llama Don Julio Marco Barroso. Este madrileño, nacido en la década de los 60, es, entre otras muchas cosas, business coach. De hecho, está considerado en el top 3 como business coach de la Comisión Europea. Fue exsecretario general de la International Coach Federation, la ICF. Ha sido profesionalmente director general en varias multinacionales en distintos sectores, como por ejemplo de Porsche, Lamborghini, Subaru, Kia, así como socio de varios fondos internacionales de capital riesgo y director general en España del operador de telecomunicaciones inglés World Telecom. Fue director en la Universidad Europea de Madrid. También tiene un libro que se titula Viaja conmigo a Ítaca. Es profesor universitario y formador de directivos y emprendedores. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Antonio. ¿Cómo te encuentras? Yo fenomenal. ¿Y tú? Muy bien, encantado de tenerte en nuestro espacio. Y queríamos empezar primero conociéndote un poco más. Fenomenal. Así que, por favor, cuéntanos, ¿quién es Julio y cuándo y por qué decidiste convertirte en coach? Bueno, pues Julio ahora mismo podríamos decir que es un conseguidor de sueños. ¿Qué quiere decir esto? Pues que me dedico a conseguir los sueños de mis clientes. Para ello, primero analizo dónde están, dónde les gustaría llegar en su vida y veo qué tienen y qué le falta para llegar a conseguir ese sueño que ellos quieren conseguir. Y luego les doy las herramientas necesarias y hacemos un plan de acción para llevarles a donde ellos quieren llevar. Y me preguntabas también que cómo llego al mundo del coaching, ¿no? Sí, claro, después de una trayectoria profesional tan extensa como hemos leído, ¿cómo decidiste o por qué decidiste hacerte coach? A ver, tras mi paso por la Universidad Europea, el 90% de las cosas que yo hacía era gestión de la universidad. Pero empecé a dar allí clases, daba un par de clases, daba creación de empresas y marketing en quinto de empresariales, y le cogí el gustillo, descubrí lo que era dar clases, le cogí el gustillo, y luego, en el año 2000, me formo con unos americanos en inteligencia emocional, algo que en aquella época nadie tenía mucha idea de lo que era exactamente. Entonces, empiezo a dar cursos de liderazgo, comunicación, etcétera, etcétera, pero siempre todo basado en inteligencia emocional. Y empiezo a dar formación en bancos, en Telefónica, en grandes operadores, etcétera, etcétera. Y durante bastante tiempo y a muy alto nivel. Pasan unos años, aparte de mi trabajo, estoy dando también ese tipo de formación y tenía una amiga que tenía una de las principales escuelas de coaching de España, la Escuela Europea de Coaching, que siempre me estaba diciendo: oye, Julio, tú te tienes que hacer coach, esto es la pera, es el futuro, es lo que tal. Y entonces yo en aquella época, que estaba muy empoderado, muy chulito, la decía: ¿pero qué me vais a enseñar a mí con el coaching si estoy formando ahora mismo en inteligencia emocional a todas estas empresas, a todos estos directivos y tal? Entonces me decía: tú pruébalo y luego me lo cuentas. Y un verano me regala 2 libros, dice: léetelos y en septiembre me dices si te han gustado o no y nos planteamos empezar a partir de septiembre. Sí. Total, que 2 de los libros que me regalan al final eran de estos muy profundos, muy filosóficos, la base del coaching, y claro, en ese momento eran muy espesos para lo que yo estaba buscando. Yo soy muy práctico y me parecieron 2 ladrillos. Pero por mi cuenta busqué yo otros libros y cayeron en mis manos por 2 libros mucho más comerciales. Saca todo el poder de ti de Anthony Robbins y Coaching para el éxito de Tal Emiedane. Muy en plan yankee, yes we can, eres la pera, tú puedes, no sé qué. Total, que eso me enganchó mucho más y decidí en septiembre, que empezaba a formarme, que iba a hacer un curso de 1 año de coaching. Y así llegué al coaching. Después estuve 1 año formándome, me enganchó totalmente, porque es un año de autodescubrimiento, aparte de todas las herramientas, y de formarte, descubrirte a ti mismo.
que era algo totalmente nuevo para mí, y como yo ya venía del mundo de la empresa, del mundo del capital riesgo, del mundo de la banca, de los telecos, etcétera, etcétera, y del mundo de la formación, y tenía montones de clientes, para mí era muy fácil ofrecer una herramienta más, que era el coaching, porque normalmente todos mis compañeros venían de otras cosas y les costaba mucho conseguir clientes. Yo no tuve nunca ningún problema. Pasé de dar formación a añadir a mi cartera de productos, ofrecer no solo formación, sino coaching, mentor, etcétera. Y enseguida empecé a trabajar desde el día 1 y además muchísimo. Con lo cual, ahora llevo más de 5.500 sesiones certificadas por ICF de coaching a altos directivos. Personales de cara a cara. De cara a cara. Perfecto. Pues muy agradecido tendrás que estar a esa amiga. Y en este mundillo que se habla de tantos conceptos, para distinguir un poco los campos de trabajo, ¿qué diferencias hay entre un coach, un mentor y un consultor? Mira, son 3 conceptos que en general la gente no sabe distinguir. De hecho, te diré que, como tú has dicho, yo trabajo mucho para la Comisión Europea desde el año 2014 y aunque la Comisión Europea, el programa para acompañar a altos directivos, a los CEOs de las compañías más innovadoras de Europa, decidieron ponerles coaches para trabajar, para acompañarles, la mayoría de las personas que había, no eran coaches, eran consultores. Pero como hay nadie sabía distinguir lo que era un coach de un consultor, de un mentor, pues allí te valía todo. Vale. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber distinguir qué es cada cosa, saber poner, que es de las cosas que hacemos en coaching, nombre a las cosas. Cuando no nombramos bien a las cosas, pues siempre tendemos a confundirlo. Entonces, un consultor es una persona que sabe muchísimo de un tema y tú le contratas y entonces él te dice desde su experiencia, porque es experto en algo concreto, desde su experiencia te dice lo que tienes que hacer y te cobra X. Y luego te dice, y si quieres que te lo haga, te lo hago yo y te cobro X más tanto, ¿vale? Luego, un mentor. Un mentor normalmente es una persona que ha tenido ya éxito en un área concreta. En su profesión, ha montado una empresa y ha tenido mucho éxito con su empresa, la ha vendido o lo que sea, y entonces, ¿qué hace? Se dedica, tipo Richard Branson o tipo muchos emprendedores que han tenido éxito, lo que les divierte es enseñar a otras personas, mentorizarlas para que consigan también su éxito. Entonces, en este caso, el mentor es una persona que normalmente está aquí arriba y tú estás aquí abajo, sí, ¿vale? Porque tiene muchísimo más experiencia que tú. Habla desde su experiencia, entonces te enseña, te forma, te aconseja, te dirige, te da su red de contactos si quiere, ¿vale? Pero sobre todo es una persona que aconseja y dirige. Y el proceso de mentoring es un proceso que está muy poco estructurado, muy poco regulado, donde lo que se te pide para ser mentor es que hayas tenido éxito en algo y tengas mucha más que tu mentorizado, mucha más experiencia. Y tú, desde tu experiencia, le vas a enseñar a él. Y suelen ser procesos los de mentoring largos, ¿vale? Largos donde en todo ese tiempo te va a ir dando, te va aconsejando, te va acompañando, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema que tienen los mentores? Que son muy buenos o han tenido mucho éxito haciendo ellos o llevando ellos a cabo un negocio, un proyecto, pero eso no quiere decir que sepan transmitirle a otra persona ni llevar a otra persona que tenga el mismo éxito. No tiene herramientas como tiene un coach para desarrollar a otra persona. Él sabe hacerlo. No hay una metodología como hay en coaching. Esa es la gran diferencia. El coaching tiene una metodología totalmente estructurada para ir de donde estás a donde te gustaría llegar. Mentor no. Mentor es una persona que ha tenido éxito y que a su aire te enseña cómo sabe y cómo puede. Sin ninguna metodología como hablas, ni ninguna forma estructurada. Exacto. Entonces, ¿qué es un coach? Un coach es un profesional el coaching, digamos que es una metodología de aprendizaje transformacional. Digo transformacional porque va más al ser que al hacer, a lo más profundo de tu ser. Lo que no quiere decir, Antonio, que yo te vaya a cambiar tu personalidad, porque la gente me dice, no, es que yo no quiero seguir siendo como soy. No, lo que voy a hacer es que con tu personalidad
te voy a llevar a la mejor versión que puedes alcanzar de ti misma. Y para eso lo que hago es que te acompaño. Te acompaño de donde estás a donde quieres llegar y a través de preguntas poderosas y escucha activa y empática, saco todo lo que tú llevas dentro, ¿vale? Y te doy herramientas para alcanzar lo que tú quieres alcanzar, no lo que yo creo como haría un mentor o un consultor que te van a decir, tú, Antonio, lo que tienes que hacer es esto. Yo nunca te voy a decir lo que tienes que hacer. Yo hago que salga de ti. Galileo Galilei decía, no se le puede enseñar nada a nadie, solo le puedes ayudar a que lo descubra dentro de sí mismo. Eso es lo que hacemos los coaches. Sacar todo el gigante interior que tú llevas dentro. Perfecto, ha quedado bastante claro y por lo tanto un aspecto clave por lo que tú me has explicado consiste en conocerse uno a sí mismo para saber de lo que se es capaz de ser. Sí, fíjate si esto es importante. Entonces, yo tuve 5 años un programa de radio en Capital Radio que se llamaba Coaching Capital, donde todos los jueves, cada jueves llevaba a un invitado, normalmente el 80% había sido clientes míos, o luego han pasado por el programa los mejores coaches del mundo. El padre del coaching deportivo, Tim Gallwey, el padre del coaching empresarial, Sir John Whitmore, Leonardo Walk, o sea, todos los. Pero aparte han pasado presidentes de empresas tan grandes como Telefónica, como bancos, como tal. Bueno, pues si en algo coinciden lo que se llevaban después de un proceso de coaching general, lo principal era, me he descubierto a mí mismo. Yo creía que me conocía y después del proceso me di cuenta que apenas me conocía. Entonces, el autoconocimiento, si hay algo en lo que están de acuerdo la filosofía oriental y occidental, es que el desarrollo personal siempre pasa por el autoconocimiento. Si no te conoces, no puedes mejorar. Y esto lo decía Sir John Whitmore, que como sabrás, fue coach de la reina de Inglaterra y del ejército británico y es el padre del coaching empresarial. Entonces, al final, lo que dice Sir John Whitmore en su libro Coaching for Performance es que lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia real de quiénes somos. Importantísimo. Total, porque si no eres consciente, ¿cómo vas a mejorar algo de lo que tú no eres consciente? Y el gran problema, y esto cuando se presentó en España la Comisión Europea, todo su programa para mejorar a las mejores empresas de Europa, yo le dije al director general, digo, bueno, es que aquí el problema que tienen mis clientes es que no saben que no saben. No son conscientes de sus incompetencias, ni de sus talentos. Entonces, claro, si no eres consciente de eso, ¿cómo vas a mejorarlo? Te crees que lo sabes, pero realmente no lo sabes. Entonces, el coaching es un proceso de autodescubrimiento de todo eso que tú te creías que era una manera y después de hacer un proceso te das cuenta que es de otra. Y ahí es cuando empiezas ya a intervenir y a mejorar. Entonces, el autoconocimiento es la base de todo. Y en una de tus charlas que he escuchado, hablas de la diferencia entre preguntarse el para qué y no el por qué. ¿En qué consiste? A ver, decimos que el para qué es la pregunta del $1.000.000 en coaching. Es decir, tú imagínate que yo soy tu jefe y te pido un informe. ¿Me lo traes? Toma, Julio. Y entonces te digo, oye, Antonio, ¿por qué me has hecho esto así? ¿A qué estado te lleva eso? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te sientes? Cuestionado, un poco cuestionado. Exacto, ¿vale? ¿Y cómo te pones? A la defensiva, quizá. Exacto, ¿vale? Cuando preguntas por qué, el por qué nos lleva a pasado, a problemas. Joder, me está preguntando esto mi jefe, ¿qué tal? A justificaciones. Es que tú me dijiste, es que yo creía. Entonces, el por qué nos pone siempre a la defensiva. Hacelo a un niño pequeño. ¿Por qué? Pregúntale a cualquiera, ¿por qué te pones a la defensiva? Ah, es que yo creía, es que tú me has dicho. Pero en cambio, si te pregunto, Antonio, ¿para qué lo has hecho así? ¿A qué te lleva eso? ¿A contestarme qué? A darte una justificación de qué quiero conseguir con ese informe. Exacto, perfecto. ¿Qué quiero conseguir? ¿Cuál es mi objetivo? Entonces, el para qué te lleva a plantearte objetivos, futuro, no pasado, futuro, qué quiero conseguir y a ponerte en acción y en positivo. Entonces, en coaching siempre cambiamos el por qué, la forma de preguntar. No nos interesa tanto el origen de las cosas, ni la culpa, de quién es la culpa, por qué era.
lo que nos interesa es qué vas a hacer para solucionarlo, cuál es tu objetivo y cómo vamos a conseguirlo, y ponerte en acción. Por eso, a partir de ahora, empieza a preguntar mucho más para qué que por qué. Y siempre que tengas una reunión, lo primero que te tienes que preguntar a ti mismo es ¿para qué la tengo? Y en función del para qué, te adaptas para conseguir tu objetivo. Pues lo pondremos en práctica, tanto yo como nuestros oyentes, y siempre hablas del entorno VUCA, que ahora se ha convertido en el hiperVUCA. Cuéntanos, por favor, ¿en qué consiste este concepto? A ver, esto es un concepto que viene ya de bastante atrás, de Guerra Fría. Lo que pasa es que luego se ha ido actualizando a medida que hemos ido teniendo crisis económicas, financieras mundiales, y que los entornos económicos han ido evolucionando. Entonces el concepto es un acrónimo anglosajón que significa, VUCA significa vulnerable, incierto, cambiante, ambiguo y vulnerable. Entonces, el problema que hay hoy día es que vivimos a una velocidad de vértigo, somos totalmente cortoplacistas, todo lo queremos para ayer, queremos aprender idiomas en 3 meses, nos leemos un podcast y no aguantamos más de 30 segundos, los cuentos para dormir a los niños en Estados Unidos más vendidos no duran más de 5 minutos, todo lo queremos para allá. Entonces vivimos totalmente acelerados, en un entorno totalmente incierto, ambiguo y cambiante, incierto, que nos lleva a que nuestro cerebro está programado para el control. Lo que le gusta es el control, saber qué es lo que va a pasar. Mientras que hoy día no hay nada prácticamente que sea seguro. Todo cambia constantemente. Nadie nos asegura, perdona Julio, que en unas semanas sigamos en este mundo. Total. Yéndonos al extremo. Por ejemplo. Pero aparte, la tecnología avanza a tal velocidad que nadie sabe lo que va a pasar el año que viene. Nadie sabe ahora mismo qué va a pasar con la inteligencia artificial, porque a lo mejor de aquí a un año venía a tu programa escuchando la radio y estaban hablando de que un grupo de expertos en inteligencia artificial habían robado a un banco 23 millones de euros haciéndose pasar, suplantando las voces y las caras en una conferencia al director general del banco, haciéndose pasar por clientes y otros empleados y tal, y haciéndoles hacer una transferencia a la persona que podía hacerlo, pero como si a ti te dice tu jefe, mándame esto. Sí, claro. 23 millones de euros. Nadie sabe qué puede pasar en el futuro con todo esto. Entonces, vivir en ese entorno de falta de control es muy, muy, muy complicado. Entonces, hoy día ya no valen las habilidades que teníamos antes. Tenemos que tener una mente mucho más abierta, mucho más flexible y además ser capaces de adaptarnos mucho más que nunca a los cambios. Eso te iba a decir, la adaptabilidad que nos piden en todos los ámbitos de la vida, laboral, personal, financiera y demás. Justo. Y en estos procesos que haces de Business Coach, que se trata de Business Coach transformacional, ¿qué es lo más difícil de conseguir en un cliente para llegar a tus objetivos? Aunque desde ICF, como has dicho antes, desde la International Coach Federation, luchamos contra el intrusismo, porque hoy día, como está tan de moda el coaching, todo el mundo, con un curso de 2 semanas, de 3 meses como mucho, ya se cree que es coach. Y esto es una cosa de años, de sesiones, de práctica, de mucha formación y sobre todo de mucha práctica. Entonces, al final, lo importante es no solo tener una buena formación y mucha experiencia, sino conseguir lo que en coaching llamamos rapport. Rapport es sintonía con el cliente, tiene que haber feeling. Los anglosajones dicen no feeling, no deal, es decir, si no hay feeling, si no hay sintonía entre nosotros, no hay negocio. Una conexión mental. Exacto. Total. Donde tu cliente tiene que confiar en ti 100% y se tiene que sentir totalmente seguro. Es decir, el espacio de coaching, tú imagínate que aquí en esta sala que estamos yo te hiciera a ti coaching, tiene que ser para ti un entorno seguro donde tú puedas ser exactamente quien eres y te atrevas a contármelo absolutamente todo. Sin filtros. Sin filtros, ¿vale? Porque cuanto más me cuentes, mejor va a ser el proceso, más te puedo ayudar. Entonces, yo tengo la suerte o la capacidad o el talento que la gente enseguida se me abre totalmente, coge confianza. Entonces me ha pasado que en la segunda sección, incluso en la primera, hay gente que me dice, Julio,
te voy a contar algo que no le he contado en mi vida, ni a mi mujer, ni a mi marido, ni nada. ¿Y por qué pasa eso? Porque todos necesitamos a alguien en quien confiar plenamente, que sintamos que es experto, profesional y que nos puede ayudar, pero con el cual estemos totalmente a gusto, confiemos y no nos sintamos juzgados. Entonces lo cuentas todo, porque necesitamos contárselo a alguien, necesitamos compartir todo lo que nos preocupa. Entonces, conseguir eso es lo más importante por eso hay que dedicarle mucho tiempo a generar esa confianza. Efectivamente, al final te conviertes, además de en un coach, en un business coach, en un amigo de confianza, en una persona de confianza, podemos decir, de tu cliente, en la que sin filtros, como he apuntado antes, te cuenta el más mínimo detalle de los miedos que no puede mostrar hacia afuera en otros ámbitos, o de las incertidumbres que le crean nerviosismo, quizá en el futuro, a nivel de gestión empresarial, y tú consigues que desarrolle una cierta capacidad para vencer esos miedos o para ponerse a hacer, ¿no? Sí, es decir, primero tienes que empatizar totalmente con él, cosa que no es fácil. Es muy fácil empatizar con la gente que piensa igual que tú, pero hay mucha gente que no piensa para nada igual que tú. Entonces, entenderle, empatizar con él, para luego ponerte en su lugar y darle las herramientas que necesita para conseguir lo que él quiere conseguir, pero siempre sin juzgarle. Muy difícil eso. Muy dificilísimo. Para pasar a la acción y para que esta persona que está contigo, a la que estás acompañando, guiando, ¿qué otras herramientas hacen falta para conseguir los objetivos del coach? Pues mira, hay varias herramientas que son básicas. Entre ellas están la escucha activa y empática, como te he dicho antes, la capacidad para hacer preguntas poderosas y el mover a tu cliente a la acción y lograr lo que llamamos un cambio de observador. ¿Por qué mover a tu cliente a la acción? Porque normalmente la gente se queda siempre en los me gustaría, desearía, algún día, pero luego no hace nada. Me suena. Le da vueltas, entra un bucle y luego no hace nada, o si lo hace, a la primera pega que tiene, abandona rápidamente. Con lo cual, al final, o tienes un plan de acción detallado, con hitos, con fechas, quién va a hacer esto, el otro, recursos y un seguimiento, o no hay nada que hacer. Por eso es tan importante. Y cuando trabajo con directivos, con emprendedores, es básico moverles a la acción. Cuando haces cosas, pasan cosas. Y para que te pasen cosas buenas hay que hacer muchas cosas buenas. Entonces no vale solo con estar ahí algún día, no. Acción, acción, acción. Luego estábamos hablando, pasar a la acción y la importancia que tenía la escucha activa y empática. ¿Vale? La gente se cree que la confianza se gana en el habla. Un gran comunicador consigue, cuando hablas muy bien, la confianza de todos. No. La confianza se gana en la escucha. Lo que te empodera, la que te hace especial, lo que hace que la gente confíe en ti es cuando eres un gran escuchador. Stephen Covey, que escribió Los 7 hábitos del directivo altamente eficiente, uno de los libros más vendidos de management de la historia. Sí, muy famoso, lo conozco. Pues él decía que los directivos se creen que son maravillosos cuando hablan fenomenal. Todavía no se han enterado que lo que les hace maravilloso es escuchar bien. ¿Por qué? Porque la gente no sabe escuchar. La mayoría de la gente se cree que escuchar es esperar a que la otra persona termine de contar su rollo para colocarle en nosotros el nuestro. Sí, lo vemos en el día a día de nuestra vida, en la tele, en los debates, en los políticos. Tú pregúntame lo que quieras, que yo te suelto, te contesto lo que me dé la gana. ¿Vale? Es decir, no escuchamos, nada igual lo que... Entonces, además, se nota cuando tú me haces una pregunta, yo te estoy contando, y se te nota por el cuerpo, por tu fisiología, que estás deseando que acabe, porque yo te noto que estás deseando contestarme. En el momento que has escuchado 3 minutos, ya en tu cabeza me quieres decir algo y ya no me estás escuchando, ya estás esperando que acabe porque me quieres colocar eso. Y ya no estás escuchando, ¿vale? Y eso le pasa a la mayoría de la gente. ¿Qué le pasa a la otra persona? Que no se siente escuchada, que no coge confianza en ti porque se da cuenta que no le estás escuchando. Y normalmente la gente incluso te interrumpe o le estás contando algo y sigue, si no te importa, y se pone a escribir o a hacer varias cosas a la vez. O a ver el móvil. A leer el móvil. ¿Qué te transmite a ti eso?
Falta de confianza y de escucha. Y que no te está escuchando. No, ni caso. No me está escuchando, con lo cual pierdo toda mi confianza en ti. No me estás escuchando. Entonces, para escuchar bien, hay que estar 100% presente en el aquí y el ahora. Cuando tú a mí me cuentas algo, un cliente mío me cuenta algo, para mí no existe otra cosa en el mundo. O sea, no estoy pensando que cuando salga de aquí tengo otra conferencia o voy a ir a recoger a mi hija o tengo un problema que tengo que hacer algo. No, solo existes tú. Y estoy 100% en ti. Y cuando te estoy escuchando, que además es lo más difícil, todo lo que me dices y lo que no me estás diciendo. Porque cuando estás muy entrenado, detectas todo lo que no te está diciendo la otra persona. Y cuando le haces una pregunta y notas que le ha impactado, sabes por dónde tiene. Pero para eso tienes que leer su tono de voz, su postura, su comunicación no verbal. Todo eso te está dando un montón de información que estás escuchando movimientos, estás escuchando muchas cosas, que con esa información te sirve para entenderle. Es decir, hay que escuchar para entender, no para convencer. Y la gente escucha para convencer. Tú cuéntame que yo te voy a decir a ti lo que tienes que hacer. O sea, no te están escuchando de verdad. Entonces, trabajar eso, cuando escuchas a alguien que te escucha totalmente de verdad y te sientes totalmente escuchado, te entregas totalmente a esa persona. Ya has hablado de un concepto que es desconocido para mí, que son las preguntas poderosas. ¿Qué son las preguntas poderosas y para qué sirven? Una pregunta poderosa es aquella que no puedes contestar con un sí o con un no. Es una pregunta que te hace reflexionar, te hace recapacitar y sobre todo, cuando es muy poderosa, te remueve por dentro. ¿En qué se nota que has conseguido hacer una pregunta poderosa? Pues que la otra persona, cuando tú se la haces, no te puede contestar inmediatamente, sino que baja la cabeza normalmente, se pone a pensar y tarda unos segundos en contestarte. Y entonces, a partir de ahí, tú notas si has conseguido, porque ¿para qué haces la pregunta poderosa? Para lograr un cambio de observador. Es decir, yo te pregunto una cosa, tú me pidas a contar que llevas no sé cuánto tiempo intentando algo, pero es que no lo consigo, pero para mí, y para ti es muy importante, para mí es lo más importante y tal. Entonces yo digo, bueno, si para ti es tan importante, ¿qué es lo que te está pasando? Explícamelo, para que lleves 2, 3 años y todavía no lo hayas conseguido. ¿Qué es lo que te está fallando? ¿Tienes algún miedo? Entonces, joder, te quedas, le haces cuestionarse qué es lo que le está pasando realmente. Esa reflexión profunda le puede llevar a un cambio de observador, porque tú le haces ver que lo que le está pasando realmente luego, tú desde fuera lo ves, no es lo que él se creía, sino que puede haber muchos otros condicionantes por los que no toma la decisión, o tiene un montón de miedos o de influencias de otras personas. Hay 1000 conceptos ahí que no aparecen y que los tienes que sacar a base de preguntas poderosas. Las preguntas poderosas vienen de la mayéutica. ¿Sabes lo que es la mayéutica? No. De Sócrates. El método socrático que utilizaba, que se le llamó así por su nombre, la madre de Sócrates era partera, era comadrona. Entonces, Sócrates lo que hacía siempre con sus discípulos era hacerles preguntas, de ahí viene la mayéutica, el arte de preguntar. No les decía lo que tenían que hacer, sino que a base de preguntas poderosas sacaba todo lo que llevaba dentro, que, como su madre era comadrona, quería decir que daba a luz el conocimiento que tú tenías dentro. O sea, todo está hilado. La mayéutica, la comadrona, es el arte de dar a luz el conocimiento. Yo no vengo a darte lecciones magistrales. Vengo a base de preguntas a que tú tomes conciencia de qué es lo que realmente tienes que hacer. Y acompañarte a que te des cuenta que es lo mejor para ti y lo otro. Pero la decisión final la vas a tomar siempre tú. Yo no te voy a decir como un mentor, como un consultor, qué es lo que tienes que hacer, porque a lo mejor a ti no te vale. O a lo mejor yo pienso que tú no eres capaz. ¿Quién soy yo para suponer si eres capaz o no eres capaz? A lo mejor me sorprendes y lo puedes hacer mucho más que yo. Y yo te estoy juzgando. Entonces, en la escucha activa y empática, lo más difícil que existe es lo que llamamos apagar la radio. Apagar la radio es dejar de juzgar. Eso es lo más difícil que hay. Escuchar a alguien y no juzgarle es lo más difícil que hay. Porque cuando a ti te cuenta alguien, imagínate, cualquier problema que tenga, o que ha tenido en la oficina, o que le ha pasado esto, tú ya estás juzgándole, interpretando lo que tú harías. Es que claro, es que no has hecho esto, es que hubieses hecho lo otro tal, y lo estás pensando. Ya no la estás escuchando, la estás juzgando. Y cuando tú juzgas, el otro se da cuenta, y ya pierde la confianza en ti.
Totalmente, y creo que es ejemplos del día a día que todos entendemos. Y al final vuestro trabajo consiste en, si me permites, hacer un zoom out, hacer a la persona que se aleje de su interior y a verse a sí mismo desde fuera, ¿no? Porque todos tenemos algunos factores limitantes que nos hacen no atrevernos a hacer cosas o a tener miedo a ciertos aspectos o a ciertas circunstancias. ¿Cuáles crees que son esos principales factores limitantes de cada persona?